Buenas noches a todos, bienvenidos a la lección número 31, hoy con el tema Él llevó nuestras enfermedades. Vamos a compartir con este tema el libro de San Mateo capítulo 8, del versículo 14 hasta el versículo 17 voy a leer. Leo: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hasta el versículo 17 leído. En la Biblia aparecen muchas oportunidades en las que Jesús había sanado a las personas. Particularmente en este caso está mencionando a la suegra del apóstol Pedro. Según esta palabra dice que la suegra del apóstol Pedro estaba con fiebre. Dice el versículo 14: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Bueno, respecto a este tema, creo que ustedes también varias veces en distintas épocas del año han experimentado esta situación, ¿no?, de tener fiebre. Entonces normalmente la gente cuando se enferma o tiene alguna dificultad, obviamente busca a los médicos, ¿no? O sea, para poder curarse de la enfermedad, normalmente la gente busca el hospital, ¿no es así? Este relato bíblico nos hace pensar, en aquella época, ¿acaso no habían doctores? ¿No habían hospitales? No es así, sino que también hay lugares donde la gente podía atenderse, ¿no?, de su, digamos, enfermedad. Pero qué interesante, Jesucristo llegó a la casa del apóstol, o sea, a la casa de la suegra del apóstol Pedro. Y en ese lugar, ¿qué es lo que ha hecho Jesús? Acá el versículo 15, y tocó su mano, dice. Tocó su mano, dice, es decir que tocando solamente su mano, y luego, ¿qué pasó? La fiebre le dejó. Esto es algo, o sea, milagroso, ¿no? Por ejemplo, cuando mis hijos a veces en el invierno tienen fiebre, también nosotros, o sea, agarramos su mano, tocamos su mano, pero no es que por tocar la mano de ellos se sanan, ¿no? No es que se va la fiebre. Pero esto es algo muy increíble. Tocando solamente su mano, dice que la fiebre le dejó. La fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Está escrito de esa manera. Entonces, al pensar en nuestra época, al pensar en este tiempo, sería muy bueno que tocando la mano de alguien ya se recupere, ¿no?, de la enfermedad. Sería muy bueno. Sería muy, o sea, provechoso, ¿no?, para nosotros, porque a veces alguien para atenderse tiene que usar dinero, gastar dinero. Entonces, cuando nosotros vemos la Biblia, alguna persona puede pensar que, sí, tal vez en el tiempo de Jesús ocurriría de esa forma, ¿no? Pero en esta época será difícil ver esta manifestación de Dios. Pero cuando leemos un poquito más abajo, el versículo 16 dice: Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Ya, la Biblia no nos especifica cuántas personas fueron, pero dice muchos endemoniados. Pero dice que Jesús con la palabra echó fuera a los demonios, ¿no? O sea, los demonios que estaban en el cuerpo de algunas personas, Jesús con la palabra los echó fuera. Pero algo también que Jesús ha hecho, sanó a todos los enfermos. Esto es algo muy grandioso porque digamos que si vienen
ya digamos 30 personas enfermas ante Jesús. Tal vez Jesús puede sanar a 20, ¿no? 20 personas, pero 10 no puede. ¿Por qué? Tal vez es una enfermedad muy grave. Podemos decir así. O sea, de 30 personas solamente sana a 20. Podemos decir así, pero la Biblia dice que a todos los enfermos los ha sanado. O sea, esto nos da un antecedente muy claro. Jesucristo no tenía límite para poder sanar cualquier tipo de enfermedad. No hay ningún problema para Jesús. Es decir, que todas las personas, si en el caso que estas personas se encontraran con Jesús, todas las personas que tienen enfermedad podrán ser sanados. Está hablando acerca del poder de Jesús, ¿no? Jesucristo podía sanar cualquier tipo de enfermedad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Jesús ha hecho esto? Según el versículo 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Ya todo lo que Jesucristo estaba haciendo, dice, para que se cumpla lo que el profeta Isaías había hablado acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Acá el versículo 17 dice, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces acá el texto nos hace regresar en el tiempo, o sea, antes del tiempo de Jesús, unos 700 años. En el libro de Isaías capítulo 53 precisamente habla sobre este punto, ¿no? Veamos, Isaías capítulo 53, el versículo 3, o sea, versículo 3 y 4, leamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hasta el versículo 5 lee. Ya dice que llevó. ¿No es así? Llevó. El versículo 4. Llevó él nuestras enfermedades. Ya el Señor Jesucristo para el tiempo de Isaías todavía no había llegado a este mundo. Es decir, que no había nacido por medio de María, la madre de Jesús. Pero según el relato de Isaías, y al compararlo con el libro de San Mateo capítulo 8 que hemos leído hoy, esto ocurre después, ¿no? Cuando Jesucristo viene a este mundo y luego Él tiene que ser crucificado en la cruz por nuestros pecados. Pero acá lo interesante es, ciertamente dice, ciertamente, no es un supuesto, sino que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. En mi caso, yo en el año más o menos 2008, visitando el doctor, tuve el diagnóstico del neurólogo por la enfermedad neurológica. O sea, el doctor, por medio de del diagnóstico visual, es decir, que mirando cuando yo experimentaba una crisis, él pudo diagnosticar que yo sufría de epilepsia, ¿no? De la enfermedad de epilepsia. Entonces, por causa de esto, yo tenía que tomar durante varios años una medicina llamada ácido valproico, ¿no? O sea, 3 veces al día tenía que tomar esta medicina. Durante varios años estuve tomando esta medicina, pero pasando 10 años más o menos, no era que me curaba de la enfermedad, sino que más bien empeoraba, porque sentía que cada vez tenía más crisis, cada vez estaba más enfermo, me sentía más débil, ¿no? Entonces, pasando el tiempo,
yo pude conocer la iglesia en el año 2011 y en el año 2011 yo escuché por primera vez acerca de la obra de Jesús, quien había llevado nuestros pecados. Jesucristo, quien vino a este mundo para llevar todos nuestros pecados, Él se sacrificó en la cruz y llevando todos nuestros pecados nos ha hecho personas limpias, justas delante de Dios. Es correcto, ¿no? Entonces en el año 2011 recibí la salvación, pero en el año 2011, 2012, 2013, 2014 hasta el año 2015 yo siempre estuve enfermo, o sea, nunca se había ido de mí la enfermedad. Entonces un día estando en la calle, estábamos invitando a las personas con volantes, pero en ese momento, cuando yo estaba entregando volantes a la gente, en ese momento a mí me ha surgido una crisis, ¿no? Una crisis de epilepsia. Entonces tuve que sentarme un momento y sentándome yo empecé a pensar acerca de mi vida futura, ¿no? Porque en ese tiempo era seminarista de la iglesia. Pero yo pensé, si yo un día me convierto en ministro, en pastor de la iglesia, tengo que predicar desde el púlpito, a veces tengo que salir a compartir con la gente. Si yo viviera con esta enfermedad, si yo anduviera con esta enfermedad, entonces ¿cómo puedo ser predicador? Cuando esté compartiendo con la gente, entonces llegará una crisis, ¿no? Entonces la gente se va a asustar y luego nadie va a querer ver mientras yo estoy compartiendo. Y entonces tuve la decisión de empezar a leer la Biblia y precisamente Dios me ha hecho mirar el texto del libro de Oseas. Estaba leyendo el libro de Oseas. En el capítulo 6, el versículo 1 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Ya, este versículo yo pude asociarlo directamente con la situación que yo estaba teniendo. O sea, yo tenía la enfermedad de epilepsia, ¿no? Durante varios años, por lo menos desde el año 2008, antes, ¿no? Más o menos 2007, 2008, hasta 2015. Varios años estaba enfermo, tenía esta enfermedad, pero en el año 2015, leyendo el versículo que dice que venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Este versículo yo he sentido fue la promesa de Dios para mi vida, para poder sanarme de la enfermedad, ¿no? Entonces leyendo este versículo yo poco a poco empezaba a desglosar. Dice, venid y volvamos a Jehová. O sea, venid, volvamos. ¿Qué significa volver a Jehová? En términos simples, es que nosotros podamos volver a su palabra. O sea, que podamos creer en lo que Él dice, ¿no? No creer en nuestras sensaciones, en nuestros sentimientos, sino que, ¿qué dice Dios? Si Dios dice que Él curará, además dice que Él nos arrebató, y dice, Él arrebató y nos curará, dice. ¿Qué quiere decir? O sea, Él nos ha permitido la enfermedad, pero Él también nos curará, dice. Entonces este versículo para mí ha sido una promesa precisa, concisa, de que Dios iba a sanarme de la enfermedad. Pero pasando 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, no me sanaba. Pasando 5 años recién, en el año 2019, cuando nació mi primer hijo, Enoch, en ese año yo pude experimentar la sanidad. O sea, ya no hubo más crisis de epilepsia, ¿no? En mi cuerpo. No se manifestaron las crisis hasta hoy. Entonces yo pude entender, esta enfermedad, ¿acaso Jesús no la llevó? Sí, verdaderamente la llevó. Pero ¿cómo es que en mí podía cumplirse esta sanidad? Ya yo pude entender, realmente nosotros antes de sanarnos de la enfermedad, debemos creer que el Señor ya me sanó. ¿Sí entienden? O sea, aunque en el tiempo nuestro existe el tiempo pasado, el tiempo presente, el tiempo futuro, pero cuando Dios menciona acerca de que Jesús llevó nuestras enfermedades, está hablando de que ya llevó. Está hablando del tiempo pasado, ¿no?
Entonces, en el mundo de Dios existe, podemos decir, un presente continuo, ¿no? Pareciera que a veces no podemos encontrar el futuro, no podemos encontrar el pasado y a veces estamos confundidos, ¿no? Pero lo que Dios quiere decir es que Él de una vez por todas quitó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestros dolores. Pero esta palabra, como es la palabra de la fe, ¿qué persona puede experimentarlo? O sea, una persona que llega a confiar en la palabra de Dios como la verdad. Entonces Dios observa esto. Así la persona confía en mi palabra o no confía en mi palabra. Cuando se establece la fe en el corazón de la persona, entonces esta persona podrá obtener, o sea, podrá ser sano de cualquier tipo de enfermedad. Esto yo pude entender. Si una persona acepta la palabra de Dios tal cual es, entonces para Dios nada es imposible, sea cual sea la enfermedad que tenga el cuerpo, entonces puede ser sanado de la enfermedad. Porque de por sí Jesucristo dice que llevó nuestras enfermedades. Entonces Él ya lo llevó. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que la salvación. O sea, Jesucristo ya llevó el pecado, pero muchas personas hoy en día están llevando su pecado, ¿no? Están siendo pecadores. ¿No es así? Ya Jesucristo hace 2000 años llevó el pecado. Entonces, ¿por qué hay personas que todavía tienen pecado? ¿Por qué en el mundo todavía existen personas que cuando les preguntamos dicen yo soy pecador? Ya ha ocurrido algo, o sea, ha ocurrido realmente la redención de sus pecados, pero todavía no se ha encontrado por la fe con esta palabra. No ha obtenido la fe, o sea, no ha tenido la fe de que Jesús ya llevó sus pecados. Por eso sigue sintiéndose pecador. Ya, sobre la sanidad de la enfermedad es lo mismo, ¿no? Alguien está enfermo, pero en el libro de Isaías capítulo 53 versículo 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Hay una certeza de que Jesús llevó ciertamente nuestras enfermedades. Entonces, en el libro de San Mateo que hemos leído el día de hoy, San Mateo capítulo 8 versículo 17 está haciendo referencia a este versículo. Versículo 17 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. O sea, lo que dijo el profeta Isaías está diciendo acá el escritor de San Mateo que se cumple en este momento. Cuando Jesús había sanado, dice, a muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Entonces el versículo 17 dice: ¿para qué ocurrió esto? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces ya el Señor Jesucristo llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Solamente que nosotros todavía no hemos tenido la fe al respecto. Todavía no hemos sabido o no hemos creído todavía. Entonces, ¿qué es lo maravilloso de la vida de fe, hermanos? Es que todo en la vida de fe se cumple primero conforme al proyecto de Dios, la voluntad de Dios. Es decir, Dios nos dice que ya usted es limpio, que ya usted no tiene pecado, porque ya Él había trabajado o Él ya había hecho o había, digamos, formulado la manera de cómo hacernos limpios de los pecados. Entonces, de la misma manera, cuando Dios nos dice, ya tú eres sano, tú ya no tienes enfermedad, de la misma manera. Jesucristo es quien llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, dice. Pero alguien está llevando su vida de manera muy difícil con la enfermedad. O sea, hoy a las 7 de la noche tuvimos el estudio bíblico. En ese momento yo expliqué una cosa que es muy cierta, que existe la prioridad del Señor. Dios ciertamente quiere limpiar el pecado de cada uno de nosotros. O sea, Dios quería salvar al hombre por medio de Jesucristo, salvarlo, hacerlo justo, hacerlo santo. Esto es una verdad absoluta. Pero también acá está mencionando a Dios quiere sanar la enfermedad de las personas. Jesucristo tiene interés también de curar la enfermedad de cierta persona. Entonces solamente está diciendo que en el momento en el que la persona
acepta esta palabra, ya lo que ya está hecho se cumple en su vida. Ya en mi caso, como dije antes, yo demoré aproximadamente 5 años para poder llegar a confiar en una palabra. Pero ustedes tal vez, teniendo cierta situación, ya primero habiendo recibido el perdón de los pecados, habiendo sido justificado, siendo personas que ya fueron perdonadas de sus pecados, ustedes tal vez tienen cierta enfermedad en su cuerpo. Tal vez cierta cosa los está aquejando, los está, haciendo sentir muy mal cada día. Pero si en el caso que nosotros aceptáramos conforme la palabra de Dios, entonces esta palabra en sus vidas también un día se cumplirá. Esto es el testimonio que yo puedo darles a ustedes según mi experiencia personal. O sea, yo no es que de un momento me sané de la enfermedad, así como esta mujer, ¿no? Que se fue la fiebre de un momento a otro, sino que pasando algunos años creo que Dios me ha enseñado la fe, ¿no? Con este tema. Entonces, acerca de la fe para sanar la enfermedad, la Biblia también nos enseña. Ya, cuando Jesucristo dice que sanó a todos los enfermos, esto nos da gran esperanza. Porque alguien piensa que, no, pero mi enfermedad es muy compleja, los doctores dicen que es muy difícil. Pero si en el caso que tuviera la oportunidad de encontrar con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿qué pasará? Entonces, ¿qué pasaría? Ya exactamente esta persona podrá ser sana de la enfermedad. Pastor, pero yo creo, pero no me sano. Sí, espera, tiene que esperar un momento, ¿no? Ya, si usted piensa que Jesucristo puede sanarle de su enfermedad, entonces es cosa de creer nada más. Entonces, ¿su vida cómo la llevará? O sea, digamos alguien que tiene cáncer, es decir, una enfermedad, maligna terminal, o sea, que la gente normalmente cuando escucha esta noticia se desmaya, ¿no? Es lo primero que ocurre. Yo tengo cáncer, Dios mío, me voy a morir, ¿no? Pero si en el caso que esta persona pudiera realmente tener la fe hacia nuestro Señor Jesucristo, aunque está enfermo, pero debería vivir como si no lo estuviese. ¿Sí me entienden? Entonces, al vivir como si no estuviese enfermo, entonces todas las limitaciones que tiene por la enfermedad aparentemente le afectan en su vida, pero si creyera en la palabra de Dios tal cual es, entonces, ya dice Dios que me sanó, dice Dios que llevó mi enfermedad. Entonces, vive conforme esta mentalidad. Pero uno que escucha la palabra, ya me sanó, pero teniendo enfermedad vive como enfermo, entonces, ¿qué significa esto? No cree en la palabra de Dios, por eso no llega a sanarse. ¿Entienden ustedes? No es que Dios no tiene poder, hermanos. No es que Dios no tiene la facultad de sanar el cuerpo, sino que Dios tiene el poder. ¿Es correcto? Pero acá, ¿qué es lo que dice? Y sanó a todos los enfermos. O sea, no hubo ni un enfermo que tuviera una enfermedad tan difícil para que Jesús no pudiera sanar. ¿Ustedes tienen una enfermedad muy compleja, muy difícil? No es problema para Jesús. Jesucristo tiene el poder para sanar toda la enfermedad. Jesucristo tiene el poder para sanar toda la enfermedad de ustedes también. Entonces, si en el caso que ustedes están padeciendo alguna enfermedad, ustedes deben mirar la Biblia. Acá dice que Jesús sanó a todos los enfermos. Entonces mi enfermedad no estará dentro del grupo que sanó Jesús. Creo que sí. Entonces, ¿por qué no me sano? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me sano? ¿Por qué estoy enfermo todavía? Alguien tiene queja contra Dios. ¿Por qué Dios no me permite sanarme? Creo que en su momento o en el momento justo Él quiere sanarle a usted. Pero en su corazón debe funcionar la fe. Si el Señor me dice que soy sano, entonces voy a vivir como sano. Contrariamente, ya el Señor me dice que soy sano, pero no me sano, entonces yo no voy a creer. Estimados hermanos, yo creo que para mi vida, 5 años que pasaron, es bastante tiempo. Desde el año 2014, hasta el 2019, pasaron bastantes años. Pero Dios fielmente me ha curado, me ha sanado. Ustedes tal vez llevan 1 año con su enfermedad, 3 años con su enfermedad, pero una cosa ciertísima, la Biblia nos dice que Jesucristo sanó a todos los enfermos.
Entonces, ¿ustedes tienen la enfermedad? Entonces, ¿Jesús no puede sanarlos? Entonces, ¿ustedes piensan que Jesús no tiene el poder? ¿No tiene la capacidad? Jesús tiene el poder, ciertamente. Tiene la capacidad. El problema está, una persona no llega a tener la confianza en Jesucristo. Porque en el libro de Isaías dijo claramente, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ciertamente dice, no es algo, o sea, no es una opción, sino que ciertamente llevó nuestra enfermedad, nuestro dolor. Entonces, aunque tiene dolor, aunque tiene enfermedad, pero en su corazón debe tener la fe. A Jesucristo me sanó, Jesucristo me hizo libre de la enfermedad. Ah, pastor, pero tengo la enfermedad. Pero créalo primero en su corazón. Ya digamos que usted se muere estando enfermo, ya en su corazón si tiene la fe, entonces muriendo por la fe usted puede pensar que ya es sano y vive como sano. ¿Entiende? El pastor que nos enseñaba acerca de esto, él dijo que entre 5 etapas de la fe de la sanidad, la última etapa era si perezco, que perezca, dijo. ¿No? Si en el caso que creyendo en Jesús me muero estando enfermo, bueno, ¿qué más da? Voy a morir entonces. Si en el caso que alguien tiene una enfermedad terminal, digamos que puede tratarse en el hospital, pero en el hospital sigue diciéndole que no, en 2 meses usted va a morir. Entonces, ¿qué es lo que les queda a esta persona? Ah, yo quiero confiar en Jesús, yo quiero tener la fe hacia Jesús, yo quiero tener la confianza que Jesucristo me va a sanar. ¿No es así? Por eso 2 cosas son muy importantes. La primera, ustedes deben saber que aunque parece que tienen pecado en sus corazones, pero ya Jesús lo quitó. Si ustedes lo creen, entonces en ese momento en sus corazones se cumple la fe de la salvación. Ya ustedes son justos, ya ustedes son limpios, ya ustedes son santos. Y segundo, Jesucristo dijo que llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Ah, estoy enfermo, pastor. Pero si en su corazón lo cree, también Dios va a trabajar de la misma manera. Va a hacer que su cuerpo, que está enfermo, que tiene problemas, pueda llegar a ser sanado. Ah, pastor, pero yo todavía no he recibido la salvación. Entonces reciba la salvación primero. Si recibe la salvación rápidamente, creo que Jesús rápidamente luego le va a sanar su enfermedad también. ¿Entienden? Así es. Por eso, según mi experiencia personal, Dios tiene la prioridad. Salvar nuestra alma, salvar, o sea, nuestro espíritu, y luego Él quiere, ¿qué cosa quiere hacer? Quiere también sanarnos de la enfermedad. Espero que Dios les bendiga. Gracias por su atención. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha permitido su palabra. Nuestro Señor Jesucristo y cargó todos nuestros pecados, ha llevado todo el pecado del mundo, así nos ha hecho personas santas y justas. De la misma manera dice que Él llevó todas nuestras enfermedades, sufrió todos nuestros dolores. Por eso en el libro de San Mateo capítulo 8 dice que vinieron muchos endemoniados y los enfermos delante de Jesús, pero Jesucristo no dejó a ninguno con la enfermedad, sino que a todos los ha sanado perfectamente. Todos han sido libres de la enfermedad. Así también, Señor, en esta época, creo que el Señor Jesucristo quiere sanar a muchas personas. Cada uno, creyendo en esta palabra, espero que pueda experimentar la obra del Señor, que en su vida, así como el pecado fue quitado, también la enfermedad sea echada, Señor, y que finalmente cada uno pueda experimentar la obra del Señor. Gracias por todo, Señor. Encomendando en sus manos todas las cosas, oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación.